Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar la parte de reflexión. Nosotros como iglesia tenemos primero una parte de alabanza utilizando Zoom y luego tenemos esta parte de reflexión utilizando este medio, tanto Facebook como Instagram. Es una bendición poder contar con estas herramientas, pero deseamos que el Señor nos conceda pronto poder reunirnos nuevamente. Necesitamos reunirnos. Es parte de lo que Dios ideó para nosotros, poder congregarnos. Entonces seguimos orando por nuestras autoridades y seguimos rogando por la posibilidad de congregarnos de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular y muy necesario para nuestras vidas, que es la fidelidad de Dios. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Nosotros podemos ver que Dios a Jeremías le dice que algo muy bueno es que nosotros le conozcamos, que le entendamos, que veamos cómo es Él, cómo es Dios. Y es lindo y es bueno y es de mucha bendición estudiar sus atributos, saber, aprender, buscar conocer cómo es Él, cómo es nuestro Dios. Y dentro del estudio de Dios, dentro del aprendizaje que se desprende de la Biblia acerca de cómo es Dios, podemos ver sus atributos, esas cualidades que constituyen, que hacen lo que Dios es, esas características que están ligadas a su naturaleza, que son características permanentes, que son intrínsecas, que son características esenciales de su misma esencia, y que si alguna de esas características faltara, Dios estaría imposibilitado de ser Dios. Y dentro de esos atributos podemos entender de que nuestra percepción de ellos está limitada por nuestras propias limitaciones, pero Dios ha deseado que podamos entender, y lo ha hecho posible, que podamos entender gran parte de lo que Él es a través del estudio de la palabra. Y hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios, cuán veraz es Dios. Esta característica de Dios le manifiesta a Él. ¿Cómo le manifiesta como Dios fiel? Le manifiesta como cumplidor de sus promesas, también de sus pactos y también de sus amenazas. Dios es fiel y lo manifiesta al cumplir sus promesas, al cumplir sus pactos y también al cumplir sus amenazas. Y esto le hace digno de nuestra fe y digno de nuestra confianza. Este atributo, la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios, es destacado de manera frecuente en la Biblia y hay muchos pasajes que tienen que ver con esto. Yo puedo mencionar algunos, pero hay muchísimos pasajes que tienen que ver con la fidelidad de Dios. Si usted tiene en su casa una concordancia o simplemente con acceso a internet, puede escribir en la concordancia o buscar en la concordancia fiel y va a ver cuántos versículos, cuántos pasajes hay acerca de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:9 o 32:4 se nos dice que el Señor nuestro Dios es Dios fiel que guarda su pacto. En Nehemías 9:23 se dice que Dios ha obrado fielmente. Hay muchos salmos que mencionan la fidelidad de Dios también. Salmo 25:10, 36:5, 89:2 y 3, Isaías 11:5 también. Y podemos destacar un montón de pasajes de Éxodo, de Salmos, de Isaías, incluso uno de Lamentaciones. Acompáñenme a leer Lamentaciones 3, 21 al 23. Hay muchísimos versículos que tienen que ver con la fidelidad de Dios. Acompáñenme a Lamentaciones 3, 21 al 23. Lamentaciones 3, 21 al 23. Dice así, Jeremías viendo la desolación de Jerusalén, ¿no? Luego de que Babilonia invade Jerusalén y viendo la asolación que hay en Jerusalén, dice así, Jeremías 3, 21 al 23. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Fíjense cómo alimenta su esperanza entre tanta desolación, entre tanta destrucción. Cómo alimenta su esperanza Jeremías. Dice, traigo esto a mi corazón y por eso tengo esperanza. Las misericordias del Señor jamás terminan, porque nunca faltan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad.
Todo esto tiene que ver con la fidelidad de Dios, este compromiso de Dios de ser misericordioso con los suyos, de que no fallen sus bondades sobre los suyos, a pesar de lo que nos parece, a través de las circunstancias, a través de la lectura de la realidad que nos rodea. A pesar de todo eso, Jeremías tiene su consuelo en la esperanza. ¿Y de dónde alimenta la esperanza de Dios? En la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad. Así menciona en el centro de este libro tan cortito y que es una obra de arte literaria, Lamentaciones, Jeremías dice: grande es tu fidelidad. Y todo esto lo trae a su corazón para tener esperanza. En momentos como los de ahora, en los cuales no sabemos muchísimas cosas y estamos en una situación que es totalmente contraria a la idea de estabilidad y de certidumbre. Estamos en una situación por cuestiones sanitarias, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Estamos en una situación en la cual la certidumbre se hace compleja, se hace difícil, se hace algo muy raro. Y frente a tanta incertidumbre terrenal, podemos tener esta certidumbre espiritual. Traer esto a nuestro corazón y por esto tener esperanza en que las misericordias de Dios jamás terminan, porque nunca fallan sus bondades, que son nuevas cada mañana, y todo esto porque la fidelidad de Dios es grande. Grande es tu fidelidad, dice Jeremías en el medio de esa situación tan dolorosa. La Biblia nos muestra de un montón de maneras la fidelidad de Dios, o la menciona en muchas circunstancias. Podemos buscar un montón de versículos: Miqueas 7:20, Juan 1:17, 1 Corintios 1:9, 1 Corintios 10:13, 2 Corintios 1:18. Pero por ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Entonces se presenta a Dios como alguien fiel. De nuevo en el Nuevo Testamento, por ejemplo en 2 Tesalonicenses 3:3, el Señor es fiel. 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse Él mismo. En Tito 1:2 dice que Dios no miente. En Hebreos 10:23 dice, hablando de la exhortación a permanecer en la fe, el escritor de Hebreos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin titubear, sin vacilar, sin flaquear, porque fiel es aquel que prometió. Entonces nos llama a perseverar en la fe, a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestras creencias, de nuestra confianza en Dios, mantenernos firmes ahí. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Entonces nuestra esperanza puede permanecer firme y nosotros podemos permanecer firmes en esa esperanza, porque el que prometió, el que alimenta esa esperanza, es fiel. Eso nos dice Hebreos 10:23, cuando el autor de Hebreos nos exhorta a la perseverancia en la fe. También podemos ver cómo Juan encuentra la fidelidad de Dios, y él, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que su fidelidad también está relacionada no solo a su misericordia, no solo a su bondad, sino también a su justicia. Y Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podemos tener en cuenta muchos versículos y podemos ampliar nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, nuestra percepción, nuestra conciencia de la fidelidad de Dios a través de la lectura de la Biblia. En el Antiguo Testamento, las palabras que usan los autores para hablar de la fidelidad de Dios generalmente tienen que ver con dos raíces. Una tiene que ver con creer y otra tiene que ver con lo verdadero. Por un lado, una de las raíces que se usa en el hebreo muestra que Dios es creíble, es digno de fe, es digno de confianza, es cierto y fiel. Por otro lado, otra de las raíces lingüísticas que se usa en el hebreo para hablar de la fidelidad de Dios hacen un énfasis en que Dios es verdadero, es cierto, es seguro, que no puede ser mentira, no puede estar en ninguna condición contraria a la verdad, sino que todo lo contrario, Él está en la condición de decir la verdad y de vivir de acuerdo a ella, indicando certeza, confiabilidad y permanencia. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que las dos palabras claves para hablar de la fidelidad de Dios, o los conceptos claves, están ligados a dos palabras claves. Uno que enfatiza el hecho de ser
creíble y el otro que enfatiza el hecho de ser verdadero, cierto, seguro. En el Nuevo Testamento esto se reafirma, y si bien el Nuevo Testamento está en otro idioma, está en griego, podemos reafirmar esta concepción, este entendimiento acerca de la fidelidad de Dios. Y también cuando se habla de la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento, se hace en relación a una raíz que tiene que ver con ser confiable, con ser digno de crédito, de ser seguro y digno de plena confianza. Hay personas que en su vida toman créditos y antes de recibir un crédito reciben una examinación de su conducta fiscal, su conducta económica, reciben cierto examen para ver si son dignos de confianza, si son dignos de recibir un crédito. Y hay personas que los pueden recibir y personas que no. Pero cuando hablamos de Dios, al ver la Biblia y ver todos sus certificados, tanto en sus obras como en su conducta, en sus deseos, en sus promesas cumplidas, podemos tener fe y esperanza y darle crédito a Dios, darle esta confianza a Dios, que Él se ha encontrado en nuestros corazones como digno de plena confianza por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace. Entonces podemos confiar en lo que Él va a hacer, en lo que Él hará. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se espera y se exige de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se espera y se exige del pueblo de Dios que sean como Él, que sean parecidos a Él. Por un lado, tienen que confiar plenamente en Él. El pueblo de Dios tiene que confiar plenamente en Dios. Pero por otro lado, el pueblo de Dios tiene que ser como Dios, digno de confianza. Tiene que ser confiable. Al buscar definir, volvemos un poco, ya vamos a hablar de la aplicación y de lo que Dios espera de su pueblo, pero al buscar definir la fidelidad de Dios, podemos ver que esto es un atributo y como atributo es una perfección de Dios. La expresión de su persona en cuanto a la fidelidad se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas, de sus pactos y de sus amenazas. Y esto le hace a Él ser certero, veraz, verdadero, cierto, veraz en todo. Y esto hace que Él sea digno de confianza, de credibilidad y de fe por parte de sus criaturas. Lo digo de nuevo, este atributo de Dios, fidelidad, es como todos sus atributos, una perfección de Dios. Esto significa que no hay nadie más que Él en este atributo. Dios es fiel y no hay nadie más fiel que Dios. Él es perfectamente fiel. Y se expresa esta fidelidad, se expresa esta característica de Dios, este atributo de Dios, esta perfección de Dios en su conducta. Por ejemplo, en el cumplimiento de sus promesas. Lo que Dios cumple, eso pasa. En el cumplimiento de sus pactos, Él siempre es leal al pacto que Él realiza con su pueblo. Y en el cumplimiento de sus amenazas, el Señor advierte acerca de los peligros del pecado, advierte acerca de la posibilidad de quedar nosotros fuera de su protección por nuestra conducta de pecado y nos amenaza con eso. Y Él es fiel también para cumplir esa parte de su palabra. Y esto hace que Él sea certero, hace que Él sea veraz en todo, y esto también hace que Él sea digno de confianza, de credibilidad y de fe por parte de sus criaturas. Además, al exigir que el pueblo de Dios tenga esta característica, podemos entender que este atributo es uno de aquellos que nosotros llamamos comunicable, un atributo que Dios comparte con nosotros. Él lo vive a manera de perfección, no hay nadie más fiel que Él es perfectamente fiel, pero a su pueblo Él le pide confianza, pero también le exige que su pueblo sea confiable, ¿sí? De tal manera que el pueblo de Dios debe creer en Dios, debe confiar en Dios, pero al mismo tiempo tiene que permanecer creyendo en Dios y al mismo tiempo tiene que ser un pueblo confiable, tiene que ser un pueblo digno de confianza, tiene que ser un pueblo que ama lo verdadero, tiene que ser un pueblo que es de palabra, tiene que ser un pueblo diferente al resto, que tiene mucho respeto por la verdad. Y a lo largo del tiempo, diferentes autores han ido estudiando acerca de la fidelidad de Dios. No en el sentido de redefinirla, sino de descubrirla y redescubrirla. La teología es como la ciencia. Cuando un científico
descubre algo, no es que inventó algo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el ejemplo de Newton, él no inventó la gravedad, él enunció la gravedad. Él la descubrió y la enunció y en todo caso la cuantificó. Pero él está describiendo algo que ya estaba ahí, que no había sido descrito por nadie antes, pero siempre estuvo ahí. La gravedad siempre estuvo. Y lo que hacemos al estudiar la Biblia es algo parecido a lo que hacen estos científicos, es descubrir lo que ya está. Entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia, han visto diferentes teólogos que la fidelidad de Dios se expresa de muchas maneras. También, por ejemplo, se expresa como lealtad a la alianza, al pacto que ha hecho con su pueblo. Y esta lealtad a la alianza también se traduce en una actividad salvadora, Dios salva, pero también en una actividad santificante, Dios santifica, Dios perfecciona a los suyos. En la historia de la Iglesia, en la historia del pueblo de Dios, Dios ha sido fiel. Y así como decidió salvar, decide santificar. Y esto tiene un concepto muy importante en nuestra relación con Él. Él nos protege, Él es leal al pacto que hizo con nosotros, Él respeta la palabra que Él dio. Él es digno de confianza absoluta de parte nuestra. Y en este caso, Dios es fidedigno. Y esto le da a Dios un sentido de confiabilidad, de ser certero, de tener garantía y de seguridad en Él. Entonces, podemos ver que todo lo que hay en su palabra, todo lo que hay en la palabra de Dios, todo lo que hay en la revelación de Dios, es completa y plenamente confiable. O sea que Dios, en su palabra, es absolutamente confiable y se puede aceptar su palabra como desprendida de Él y también confiable. Él nunca va a renegar de una promesa que Él haya hecho. Él nunca va a renegar de una promesa que Él haya hecho. Él lo que prometió lo va a hacer, lo que dijo se va a cumplir. Además, esta cualidad es plena y perfecta en nuestro Dios Trino, de manera infinita. Entonces, como es infinita esta cualidad, como es eterna esta cualidad, nada va a dejar de ser de manera contraria, nada va a hacer de manera contraria a lo que Dios dice. Nada va a dejar de ser tampoco de manera diferente a lo que Dios determinó. Todo lo que es y todo lo que va a dejar de ser, va a ser y va a dejar de ser según lo que Dios determinó, según lo que Dios reveló, según lo que Dios dijo, según lo que Dios expresó, porque su palabra permanece para siempre. Él es fiel, es digno de confianza, es digno de credibilidad, Él es digno de crédito de parte nuestra, Él es digno de nuestra fe y es digno de nuestra lealtad. Él ve todas las cosas como en realidad son. Y hoy nosotros necesitamos comprender de que la palabra de Dios es aquello cierto. No es el diario, no son las redes sociales, no es nuestro corazón, no es nuestro espíritu ni siquiera. Lo que es confiable, lo que es cierto, lo que es verdaderamente perfecto, lo que es verdaderamente digno de ser creído es la palabra de Dios. Hoy tenemos esta pandemia del COVID-19, pero a veces vemos otra pandemia en el pueblo de Dios que es confundir su propio corazón con Dios y confundir su propio espíritu con el espíritu de Dios. Y tenemos que aprender a entender de que nosotros no somos confiables como Dios. Nuestro corazón para nada es confiable como Dios, todo lo contrario. Pero la palabra de Dios es confiable porque se desprende de manera perfecta y plena de Dios. Y tenemos que aprender a batallar contra esta pandemia contemporánea, que es confundir nuestro corazón y nuestro espíritu con el de Dios. Y eso lo hacemos a través del estudio de la Biblia. Eso lo hacemos a través de conocer a Dios como Él realmente es, porque Él ve todas las cosas como realmente son y Él va a hacer que todas sus promesas se cumplan, que su pacto permanezca eterno, el pacto que tiene con nosotros es eterno. Él va a hacer que todas las cosas sigan siendo según lo que Él reveló. Si algo fuera diferente a lo revelado por Él, Él no sería digno de nuestra confianza. Él no sería Dios. Él no sería fiel. Nuestro Dios es fiel y es preciso en sus palabras y es preciso en sus hechos. Y esta fidelidad divina
tiene implicancias para nosotros. Pero antes de hablar de esas implicancias, quiero hablar de lo que provee para nosotros. ¿Qué provee la fidelidad de Dios para nosotros? ¿Qué provee el hecho de que Dios es fiel, es digno de confianza, es certero, es veraz? ¿Qué provee a nuestro corazón? Provee consuelo, provee seguridad para nosotros, los reconciliados con Él, los que participamos de sus promesas y pactos. Dios es aquello que se brinda. Dios es aquel que se brinda de manera cierta, de manera perfecta, de manera real. Dios es aquel que es cierto, es veraz, es verdadero, es real. Entonces todas sus declaraciones son fidedignas respecto a la realidad, y todo lo que Él ha revelado es digno de confianza. Entonces todo esto, cuando nosotros estudiamos las promesas que Él hizo a nosotros, cuando nosotros estudiamos su revelación hacia nosotros, cuando nosotros estudiamos lo que Él va a hacer y lo que Él ya hizo, podemos encontrarle a Él digno de confianza al punto de que esto provee para nosotros consuelo y seguridad. Cuando Pablo en Filipenses dice, piensen en esto, ¿recuerdan? En todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo bello, en todo lo verdadero, en todo lo digno de alabanza, y da esa serie de instrucciones sobre en qué tenemos que pensar. Todas esas cosas se encuentran en la Biblia, y tenemos que pensar más en términos bíblicos y menos en términos de nuestro propio espíritu, en términos de nuestro propio corazón. Tenemos que aprender a pensar más en las realidades que Dios nos presenta y entender que todo lo revelado por Dios es cierto, es digno de confianza, es digno de ser creído, es cierto. Y esto provee a nuestro corazón consuelo y seguridad. Cuando mi corazón lee las circunstancias externas, estas cosas que nos pasan ahora, de no poder reunirnos como familia biológica, de no poder reunirnos como familia de la fe, de tener tantas limitaciones laborales, de ver la economía cayendo estrepitosamente, de ver personas que se hunden en la depresión por la soledad o por la desesperación económica, porque estamos en situaciones muy complejas y muy feas. Cuando mi corazón lee la realidad que me rodea, puede hacer una lectura de esa realidad, pero según sus propios términos y limitaciones. Pero Dios, que no tiene limitaciones y que sus términos son los correctos y ciertos, ha hecho una lectura de la realidad, tanto pasada como presente y futura, y la ha revelado en la Biblia. Entonces, al leer esto, nosotros podemos conseguir consuelo y seguridad para nuestros corazones. Y aquietar a nuestros corazones en medio de todo esto, porque Dios es fiel, no nuestro corazón. El que es fiel, el que es cierto, el que es veraz, el que es verdadero, el que es correcto, el que es fidedigno, el que es digno de crédito, el que es digno de confianza, el que es digno de fe, es Dios. No mi corazón, no el tuyo, sino Dios y su revelación. Entonces, ¿cómo puedo hacer para recibir un poco de consuelo frente a todo lo que pasa en esta vida? En este mundo que es hostil, en este mundo que es injusto, en este mundo en el cual no dejan de pasar cosas feas. ¿Cómo puedo tener consuelo para mi alma? Buscando, aprendiendo, conociendo la revelación de Dios, porque así conozco al Dios verdadero, así conozco al Dios que es fiel. Y lo que Él dijo se cumplió, y lo que Él dijo se va a cumplir también, y hoy se está cumpliendo. Entonces mi corazón encuentra consuelo al conocer la fidelidad de Dios, su cualidad de ser fidedigno, digno de confianza, digno de crédito, digno de fe. Él merece nuestra confianza por lo que Él es fiel, Él es digno de que tengamos consuelo en sus características y en su revelación. Y podemos hacer algunas consideraciones negativas. Hemos hablado de todo lo que significa de que Dios sea fiel, pero podemos hablar de qué pasaría si Dios no fuera fiel. Bueno, si Dios no fuera fiel, no sería Dios. Y si Él no fuera fiel, Él sería infiel. Y sería algo contrario al resto de su propia naturaleza. Por lo tanto, Dios sería un invento humano. Dios sería un error. Dios sería algo que no es digno de nuestra confianza. Entonces, todo sería en vano. Pero las promesas de Dios son seguras porque Él es veraz, Él es confiable, y nuestra confianza en Él nunca será en vano. Entonces, como Él nunca puede ser infiel,
no lo pudo, no puede y no puede ser infiel. Lo que Él ha dicho es digno de nuestra confianza. Y esto es parte esencial de la verdadera fe. ¿Por qué podemos caminar confiados en Dios? Porque Él es fiel. ¿Por qué podemos creer que lo que dice Pablo en Romanos 8:28 es cierto? Que todo es para nuestro bien según su propósito. Lo que dice el 29, formar a Cristo en nosotros. ¿Por qué podemos creer que esto es así? Porque Él es fiel. ¿Por qué podemos tener este descanso para nuestras almas y nuestro corazón, nuestro espíritu, en que todo sucede según su voluntad para cumplir su propósito en nosotros? Porque Él es fiel. Podemos descansar en que nada ha quedado fuera de su control, nada ha quedado lejos de su mano. Hoy que estamos sufriendo esto, no estamos lejos de su control, estamos bajo pleno control suyo. Hoy que estamos sufriendo, el estar separados como iglesia, el estar separados como familia biológica, el estar separados como congregación, el estar separados como padres, hijos, nietos. Tenemos que recordar que Dios es fiel y que todo esto es para nuestro bien según su propósito. Esto no significa de ninguna manera que dejemos nuestra condición de sal y de luz, dejemos nuestra voz profética de denunciar lo malo y buscar que toda la sociedad viva lo bueno. Pero esto sí significa de que podemos enfrentar estas dificultades con paz, con fe, con esperanza. Dios es fiel y dice que todo esto es para nuestro bien. En el Salmo 32:8 dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Yo puedo tener confianza en Dios y saber que Él va a cumplir su propósito en mí. Más allá de todo lo hostil y todo lo falso y todo lo malo que hay en esta tierra. Más allá de todas las circunstancias adversas contra nuestra vida. Más allá de lo que hoy estamos sufriendo, tenemos que saber que Dios dijo que Él controla todo. Y Él es certero, Él es fiel. Lo que Él dijo es verdadero y es digno de confianza. Entonces, más allá de todo, podemos aquietar nuestra alma. Porque Él sigue siendo el que ve la realidad de manera real. Él sigue siendo quien gobierna, quien controla y quien permite todo de tal manera que sus propósitos se cumplan, de tal manera que Él sea glorificado por toda la eternidad. La pregunta es, más allá de lo que estamos sufriendo, ¿estás confiando en Dios? Porque Él es digno de tu confianza. ¿Estás alborotando tu corazón por la realidad que estamos viviendo, que estamos sufriendo? ¿O estás aquietando tu corazón al conocer la fidelidad y reconocer la confiabilidad de nuestro Dios? ¿Cómo estás tratando tu corazón? ¿Lo estás alborotando con todo lo que sucede? Ojo, no digo que no hay que hablar sobre lo malo que está sucediendo. No digo que no hay que hablar. Digo, ¿qué hay adentro de tuyo? ¿Qué hay adentro mío? ¿Tu corazón está en paz? Porque tu Dios es fiel y es confiable. ¿O estás desconfiando de Dios y pensando que en realidad este mundo, como dicen algunos, olvidado por Dios, realmente ha sido olvidado por Dios? Creer que Dios no es fiel, perder de vista sus promesas, perder de vista su carácter, es incredulidad. Y nosotros sabemos que la incredulidad es pecado. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu corazón? ¿Estás creciendo en entendimiento de la fidelidad de Dios para crecer en confianza con respecto a Dios? ¿O lo estás alborotando tu corazón dejando de lado tu entendimiento de la fidelidad de Dios? Es algo que tenemos que aprender, es algo que yo tengo que aprender y estoy seguro que vos también. Y tenemos que ser sal y tenemos que ser luz y tenemos que levantar nuestra voz profética en este mundo caído, pero nuestro corazón tiene que estar en paz. Nuestro interior tiene que estar en paz porque seguimos confiando en Dios. Somos sal. No vamos a impedir que este mundo se pudra. Lo que vamos a hacer es ralentizar esa putrefacción, enlentecerla, hacerla más lenta. Pero nuestro Dios, que es confiable, que es digno de confianza, que es fiel, dijo que todo esto en algún momento va a dejar de ser y va a venir una nueva creación. Dijo que las cosas iban a ir de mal en peor, al punto de que Jesús dijo: hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Y en su pueblo Él tiene que hallar esa fe. Él tiene que hallar un pueblo que confía en Él, porque Él es digno de confianza. Un pueblo que cuando Dios dice que es fiel, le cree a Dios cuando dice que es fiel. Esto es muy sencillo de comprender, pero no es tan fácil de practicar. Nuestro Dios
Nunca podría comprometerse en hacer algo que sería incapaz de hacer. Él se comprometió a hacer todo de tal manera que se cumplan sus propósitos en nosotros y que todo sea para nuestro bien. Él se comprometió en eso, Salmo 32:8, Romanos 8:28. Y Él es capaz de hacer eso. ¿Vos confías en eso? Yo confío en eso. Él nunca podría contradecirse, Él nunca podría evitar cumplir una promesa, Él nunca podría desviarse de su palabra y voluntad. Porque no es que Dios simplemente habla de sus deseos, Dios decreta lo que Él quiere y eso que Él quiere se cumple y Él es fiel para cumplir aquello que Él decretó. La fidelidad de Dios a sus propósitos, a sus promesas y a su pueblo son una expresión más de la bondad de Dios, la cual junto al resto de sus atributos constituyen el fundamento de nuestra fe y esperanza. ¿Por qué creemos en Dios? Porque Dios es como Dios dice que es. Sin esta cualidad, Dios sería mutable, no sería inmutable. Entonces podríamos poner en duda su bondad y podríamos poner en duda su poder. Si Dios no fuera capaz de cumplir su promesa, podríamos decir que a lo mejor Dios no es tan bueno como Él dice que es. O podríamos decir que Dios no es tan poderoso como Él dice que es, entonces es incapaz de cumplir lo que Él prometió. Pero Dios, que es inmutable, que no cambia, cuya fidelidad es eterna, desde siempre y para siempre, expresa su bondad siendo fiel y expresa su poder siendo fiel. Entonces esto tiene implicancias para la vida del creyente. Tiene implicancias para tu vida, para mi vida. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que ser como Dios, confiables, y tenemos que alabar a Dios. Confiar en Dios, ser como Dios, alabar a Dios. Este atributo, la fidelidad de Dios, es un atributo comunicable. Entonces, nosotros comprendemos y vemos a lo largo de la Biblia de que Dios lo transmite a su pueblo, de que Dios lo infunde en su pueblo. Dios produce esto en su pueblo. Por ejemplo, Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Esos santos son fieles. Los que Dios amó para salvación, Dios los santifica. Y dentro de esa santificación está de que nosotros seamos encontrados fieles. Entonces Dios produce esta característica en nosotros, esta cualidad, este atributo en nosotros, y también lo exige de nosotros. En 1 Reyes 2, 3 y 4 podemos ver cómo Dios a su pueblo le exige ser fiel. Es una de las cualidades en la que los cristianos podemos imitar a Dios, podemos y debemos imitar a nuestro Padre. Recordemos que cada uno, según lo que Jesús nos enseña en Juan 8, cada uno hace las obras de su padre. Entonces hay gente que se comporta de determinada manera porque su padre es el diablo y las obras de su padre quieren hacer. Está en su naturaleza, está en su esencia hacer las obras de su padre el diablo. La humanidad está dividida en dos: los hijos del diablo, los hijos de Dios. Así como los hijos del diablo buscan hacer las cosas que su padre desea hacer, los hijos de Dios debemos buscar hacer las cosas o ser de tal manera como nuestro Padre hace o es. Entonces Él exige fidelidad en nosotros y la produce. Esto significa que, por ejemplo, nuestra fidelidad tiene que estar ligada al pacto vigente con Él. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:29 Dios dice que todas estas cosas reveladas pertenecen al pueblo de Dios, pero tiene un propósito todo esto, de que las pongamos en práctica. Y nuestra fidelidad a Dios se ve en que lo revelado es adquirido de tal manera, comprendido de tal manera, de que se ha puesto en práctica. Esa es nuestra fidelidad a Dios, que está en relación a la lealtad al pacto que hay entre nosotros y Él. Josué, que vivió en tiempos de otro pacto, al final del libro suyo, en el capítulo 24, en los versículos 14 y 15, él hace una declaración muy importante y hace algo que es muy frontal, muy directo con el pueblo de Dios y que nos hace falta a nosotros hoy también, aún estando en otro pacto. Lo que hace Josué es llamar al pueblo y le dice: teman al Señor, sírvanle con integridad y fidelidad, sean fieles a Dios. Pero también dice: y si no les parece bien servir a Dios, elijan otro Dios, dejen de jugar. Y ahí viene su declaración tan hermosa que dice: en tanto mi casa y yo serviremos al Señor. Pero en algún momento vos y yo tenemos que escuchar estas palabras de Josué y llevarlas a nuestro pacto, llevarlas al pacto en el cual nosotros estamos con Dios. ¿Vas a servir a Dios? Hacelo con integridad, hacelo con fidelidad.
Y si no lo vas a hacer con fidelidad, elegite otro Dios. Elegite otra religión. Porque Dios te llama a ser fiel a Él. Es un Dios celoso y exige que su pueblo sea fiel a Él, sea leal al pacto que hay entre Él y nosotros. No juegues a ser cristiano. No juegues a ser cristiano. Tenés que ser fiel. El Señor te llama a ser fiel al pacto que hay entre Él y vos. Un pacto que Él hizo, que Él diseñó, que Él comenzó y que Él mantiene de manera permanente. Un pacto eterno, no como el del Sinaí, sino nuestro pacto, el de Cristo, el de la redención, es eterno. Y Él lo ha diseñado y Él lo sostiene. Y Él nos pide que seamos leales a Él dentro de este pacto. Y por otro lado, también podemos ver de que tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos, tenemos que ser leales al pacto que hay entre Él y nosotros y servirle con fidelidad. Pero por otro lado, así como Dios es fiel a sus palabras, es leal al pacto, también Dios es veraz en sus palabras. O sea, no solo cumple lo que Él prometió, sino que además lo que Él dijo es cierto. Son cosas parecidas, pero no son lo mismo. A veces son lo mismo, pero muchas veces no. No solo Dios cumple lo que prometió, sino también todo lo que Él dijo y reveló es cierto. Bueno, en esto también tenemos que ser como Él. Lo que nosotros digamos tiene que estar ligado a la veracidad. Tiene que haber veracidad en nuestras palabras. Por ejemplo, Jesús en Mateo 5:37 dice que el hablar nuestro tiene que ser sí, sí o no, no. Porque lo que es más que esto procede del mal. En otra traducción dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El pueblo de Dios tiene que cumplir con sus promesas y lo que dice tiene que ser cierto. El pueblo de Dios tiene que ser digno de confianza y estar ligado a la verdad. El pueblo de Dios tiene que aprender que sus palabras tienen que ser veraces y que tiene que amar la verdad. Por lo tanto, como nos enseña Proverbios 6:17, Proverbios 12:22 o Hechos 5:3, tenemos que amar la verdad y aborrecer la falsedad. El pueblo de Dios tiene que mirar con desprecio el pecado de la falsedad. Tiene que mirar con desprecio el pecado de hablar algo que no sea cierto, decir algo que no sea cierto, mencionar algo que no sea cierto, reproducir algo que no sea cierto. Nos equivocamos frecuentemente en esto, consciente o inconscientemente, pero tenemos que estar creciendo en adquirir la capacidad de decir lo que es cierto y que nuestras palabras sean ciertas, que sean veraces. De esa manera, como nos dice Filipenses 2:12-16, vamos a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. A través de nuestra conducta fidedigna, digna de confianza, digna de crédito, a través de nuestras palabras ciertas, certeras, veraces, nosotros brillamos como luminares en el medio de una noche que hoy está muy avanzada y es muy oscura. Esto no significa hacer ese no homicidio sino sincericidio, darle al otro con todo el peso de la veracidad que nosotros creemos que es cierta. No. Esto significa que todo lo que digamos sea cierto. No decir todo lo que podríamos decir, pero sí que lo que digamos sea cierto. ¿Por qué no tenemos que decir todo lo que podríamos decir acerca del otro? Porque muchas veces alimentamos chismes, o muchas veces estamos equivocados, o porque muchas veces estamos atentando contra la vida del otro. Y está bien entender de que el sincericidio es algo malo. Uno puede ser sincero, pero eso no significa que tiene que ser hiriente, que tiene que buscar lastimar al otro. Ser sincero es decir la verdad, que no haya mentira en lo que uno dice. No significa que es decir todo lo que uno piensa. Tenemos que aprender a trabajar la verdadera sinceridad, la sinceridad bíblica, porque una sinceridad sin cortesía, sin amor, sin paciencia, es una porquería. Tenemos que aprender a conocer la sinceridad bíblica. Tenemos que aprender a limitar nuestras palabras, pero siempre nuestras palabras tienen que ser verdaderas y ciertas.
Nuestra conducta tiene que ser la de alguien digno de confianza. Lo que digamos tiene que ser cierto y verdadero. Como nuestro Padre debemos amar la verdad y aborrecer la falsedad. Esto no solo tiene que ver con nuestra conducta, o sea, con la forma que adquirimos externamente, sino también con la actitud de nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos que amar la verdad y odiar la mentira. Odiar la mentira. En Levítico, no recuerdo la cita en este momento, pero en Levítico habla de que el que levanta un chisme atenta contra la vida de su hermano. Y gran porcentaje del chisme es mentira. Todos somos chismosos. Y eso está mal. Yo soy chismoso, vos sos chismoso. Y eso está mal. Y tenemos que aprender a reconocer estos pecados, identificarlos y aprender cada día a ser más veraces, a ser más ciertos, a ser más certeros y al mismo tiempo ser amorosos. Como dice Pablo en Efesios 4, tenemos que hablar la verdad en amor. No hablar otra cosa, ni hablarla de otra manera, sino hablar la verdad en amor. Es un aprendizaje que nos va a llevar toda la vida, pero tiene que ver con la actitud del corazón. Si yo en mi corazón aborrezco la mentira y amo la verdad, mi conducta va a ir siendo transformada al punto de que en mi conducta se va a ver ese desprecio por la mentira y ese amor por la verdad. Como dice Dios a través de Pablo en 1 Corintios 13, el amor se goza en la verdad. Hay gente que cree que mintiendo ama al resto. No, nunca en una mentira hay amor. El amor se goza en la verdad. Por más que esa verdad duela, como las verdades de Dios que muchas veces duelen. Por más que esa verdad duela, el amor se goza en la verdad. El amor verdadero está ligado a la verdad. Y nosotros tenemos que aprender de que no ser veraces es dar falso testimonio y es algo que está penado por Dios. Y Él va a ser fiel en cumplir con esas penas, con esa condena, con ese castigo. No ser veraces es dar falso testimonio, es algo que Dios condena y castiga, es dañino y al mismo tiempo también deshonra a Dios y rebaja su gloria, porque nosotros somos reflejos suyos, somos hechos imagen y semejanza suya y le representamos. Entonces vemos que no ser veraces es dar falso testimonio es dañino y deshonra a Dios y rebaja su gloria, porque estamos dando una imagen suya que es mentira. Y nos comportamos de manera contraria al carácter suyo, y nosotros tenemos que aprender a comportarnos de manera alineada a su carácter. Dios es fiel. Por otro lado, como decíamos antes, conocer la fidelidad de Dios es una fuente de alivio para el corazón del creyente, ya que puede crecer en confianza en Dios y aprender a vivir descansando en esta perfección divina, tanto en la vida como iglesia como en la vida individual. Si Dios no poseyera esta virtud, si no la poseyese, Dios no sería digno de confianza y por ende no sería Dios, no sería digno de adoración. Pero si Dios posee esta cualidad, esto es un motivo más para adorarle. Además, nosotros los redimidos podemos tomar decisiones radicales en lo que tiene que ver con nuestra vida de fe, en la vida piadosa, alineadas a la Escritura, contando con la fidelidad de nuestro Padre. En la radicalidad hay muchísima más comprobación de la fidelidad de Dios para nuestras vidas. En la radicalidad cristiana, conforme a las Escrituras, podemos vivir de tal manera que vamos comprobando la fidelidad de Dios a un nivel que no se vive en aquellos que no viven su cristianismo de manera radical. Cada uno de nosotros tiene que aprender a seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en la vida piadosa y seguir creciendo en la radicalidad. Esto nos va a llevar toda la vida, esto no nos va a salir bien, esto no va a ser algo fácil de vivir, pero tenemos que estar creciendo en esta dirección, en ser cristianos radicales, en ser cristianos fundamentalistas, en ser cristianos que creen que lo cierto es cierto, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. En ser cristianos que creen que lo que Dios dijo es cierto y por eso podemos vivirlo. Y en la radicalidad, en ese camino de radicalidad, aprendemos y experimentamos más y más de la fidelidad de Dios. La Biblia está llena de ejemplos así. La Biblia está llena de instrucciones así. Y la historia del cristianismo está llena de ejemplos así. Cuanto más radical fue la vida de ese cristiano, de ese creyente,
más comprobó la fidelidad de Dios, más confió en Dios y más se atrevió a caminar en fe, por fe y para fe. Esto es algo hermoso. Y hay ejemplos cercanos, lejanos, en tiempo y en espacio, históricos, bíblicos, extrabíblicos, que nos muestran que cuanto la persona más confía en Dios, más radical es y más se anima a, entre comillas, a arriesgar cosas por Dios, a caminar en fe, por la fe y para fe. Y conociendo esta cualidad suya, conocemos que Él no puede mentir ni engañar, como dice Números 23:19, 1 Samuel 15:29, Hebreos 6:18. Él no puede mentir ni engañar, sino que Él es fiel y verdadero, y ninguna de sus promesas puede fallar jamás. A veces nosotros no experimentamos el cumplimiento de la promesa de Dios, pero no es porque Dios nos falle, sino que es porque nosotros no estamos en las condiciones en las cuales podemos vivir en esa promesa. Cada promesa tiene su contexto, cada promesa tiene su entorno que la rodea. Cuando nosotros estamos alineados a todo lo que esa promesa rodea, si nosotros estamos en la misma situación de tal manera que nosotros podemos apropiarnos de esa promesa, la promesa de Dios se cumple. Y es más, por su misericordia y por su gracia, muchas veces se cumple a pesar de que nosotros no estamos en las mismas circunstancias. Pero a lo que voy es que ninguna de sus promesas puede fallar jamás. Nunca. Puedes confiar en Dios, Él es confiable y Él es fiel y verdadero. Entonces nosotros no solo tenemos que confiar en Dios, no solo tenemos que imitar a Dios en esto y dejar que Dios nos transforme, sino que además tenemos que alabar a Dios por su confiabilidad, por su fidelidad, por su veracidad. Tenemos que dar gloria a Dios por su fidelidad y por cada uno de sus atributos. Acompáñame para cerrar a Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. En Apocalipsis 19:11 encontramos el versículo con el cual vamos a finalizar esta reunión, esta transmisión. Dice Apocalipsis 19:11, y ya estamos al final de la revelación de Dios. Todo lo que está fuera de esto no es confiable como esto. Esto es la profecía cierta, perfecta. Esta es la profecía confiable, la Biblia. Esta es la revelación de Dios en la cual podemos caminar seguros. Y al final de la revelación de Dios está el libro que trata acerca de la revelación de su Hijo. Y se nos muestra más de Dios Hijo, se nos muestra más de la segunda persona de la Trinidad. Y se nos revela más acerca de Él. Y en el antepenúltimo capítulo de Apocalipsis, el libro final de la Biblia, en el capítulo 19, el versículo 11 dice: vi el cielo abierto, nos dice Juan, y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Nuestro Dios, nuestro Señor, es tan fiel que puede expresarse, describirse de esta manera: se llama fiel y verdadero. Tu Dios es confiable, es digno de tu confianza, es digno de tu esperanza, es digno de tu lealtad, es digno de que le creas. Tu Dios, el que te ama, el que es poderoso, que es bondadoso, tu Dios es fiel y verdadero. A ese Dios adoramos y por estas cosas le adoramos. Dios es fiel y verdadero. Entonces te animo a pensar en este atributo de Dios, comprenderlo de tal manera que traiga consuelo a tu alma, pero no quedarte ahí, sino también aprender de que puedes confiar en Él, de que debes imitarle a Él en esto y que tenés que alabarle a Él por su fidelidad, ¿sí? Yo ahora voy a finalizar con una oración acá en el lugar en el que estoy, transmitiendo para la congregación local y aprovechando de que otras personas del pueblo de Dios pueden ser bendecidas a través de esto. Pero te invito también a pasar un tiempo de oración en el lugar en el que estás. Te invito a pasar un tiempo de oración ahora hablando con Dios y te pido que confíes en Dios.
Te exhorto a que confíes en Dios. Dios es digno de tu confianza. Dios es digno de tu lealtad a Él. Dios es digno de que le creas. Dios es digno de que tu corazón reciba consuelo en tu confianza en Él. Dios es digno de ser tomado como confiable. Y esto trae mucho alivio a nuestro corazón, pero también trae transformaciones en nuestro corazón y hace que cada día, cada uno de nosotros aprenda a amar la verdad y a odiar la mentira. Dios te bendiga muchísimo en esta mañana y Él sea glorificado en tu vida y a través de tu vida en el reconocimiento de su fidelidad. Dios te bendiga. Vamos a orar cada uno en donde estamos. Espero que nos veamos pronto.